Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de estudios bíblicos del Ministerio Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio de los profetas. Hoy comenzando con el profeta Daniel. Pero como siempre, nos ponemos en la presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Dios Padre de bondad, danos el don que prometiste del Espíritu Santo para asistirlo, para poder entender tu voluntad y para poder construir tu reino. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Antes que todo, le pido disculpas porque ando con gripe desde hace más de una semana. Así hay que grabar. Así que les pido pues que tengan paciencia con esto. Si tengo alguna tos, no tengo más opción que grabar así. Así que comenzamos hoy con el capítulo 1 del profeta Daniel. La semana pasada estuvimos viendo la introducción al libro para que se fijen un poco, fijar en el sentido de puntualizar el tiempo del profeta Daniel. Como dijimos, cuando Daniel estaba vivo, estaba profetizando, en ese momento se estaba construyendo el Acrópolis de Atenas. En ese momento estaba floreciendo la civilización maya aquí en México. Por esa época Esopo escribía sus fábulas. Increíblemente en esa época Confucio y Buda estaban vivos. Otro dato, los griegos introdujeron el olivo en Italia. El olivo en Italia para el aceite es esencial y que el tiempo que los griegos lo entraron. Y los fenicios hicieron el primer viaje marítimo conocido alrededor de África. Así que pueden fijarse inclusive en nuestra raíz. La Biblia es mucho anterior a Confucio y mucho anterior a Buda. Que algunas personas dicen que Buda que el cristianismo es posterior a Buda, sí, la venida de Cristo, pero no nuestras raíces, que es el judaísmo, es mucho más antiguo que ellos. Por eso, este libro de Daniel, haciendo un poquito de recapitulación, dijimos que muchos reclaman que lo escribió el mismo Daniel. Ha habido mucha discusión entre los eruditos en este momento de si lo escribió, de si no lo escribió, si escribió parte. Es muy posible también que escribiera solamente una parte. Recuérdense que ellos y los profetas tenían gente que le copiaban a Jeremías, a Ezequiel, todos tenían a alguien que le copiaba. También no hay ninguna posibilidad de que, para mí, que haya duda que haya escrito Samuel. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo dijo bien claro, lo dejó claro. Jesús habló del profeta Daniel, San Mateo 24:15 y en San Marcos 13:14. Luego entonces está canonizado, diría yo, puesto en el canon por el mismísimo Jesús. Y eso nos quita absolutamente toda la duda. Por eso, no vamos a entrar, lo dije la semana pasada, en cuestiones históricas más profundamente, ni en algunas contradicciones que dicen la gente que hay en el libro de Daniel. La palabra de Dios no tiene contradicción. Tenemos que analizarla dentro de esta premisa. Tenemos que partir siempre de que no tiene contradicción, que siempre hay una explicación para ello, porque la palabra de Dios no se contradice. Y todos los descubrimientos arqueológicos que ha habido últimamente científicos apuntan a comprobar la palabra de Dios. Por eso vamos a ver el versículo 1 y 2 del profeta Daniel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y la sitió. El Señor puso en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y parte de los objetos del templo. Nabucodonosor los llevó a cenar al templo de su Dios y depositó los objetos en la cámara del tesoro de su Dios. Joacín o Joacín, se puede decir de ambas formas. Uno suena más hebreo, el otro está más adaptado al idioma español. Fue un rey de Judea, nosotros lo estudiamos ampliamente.
que el faraón de Egipto lo repuso, lo puso en el trono. Su nombre significa Yahvé es quien levanta. Mira qué nombre, Joaquín, qué nombre más hermoso. El Señor Yahvé es quien levanta. Este era el poderoso Nabucodonosor, que hemos estudiado anteriormente, no tenemos que presentarlo, un gran sinvergüenza que en algún momento el Señor lo utilizó como parte de su plan. Y por eso que dice una vez el Señor, mi siervo Nabucodonosor, porque en ese momento estaba sirviendo sus planes, aunque fue un grandísimo sinvergüenza, como les dije. Dice que vino a Jerusalén, eso también lo vimos, el sitio de Jerusalén por las tropas de Nabucodonosor. Primero derrotó a los egipcios, que eran los que estaban dándole un poco de apoyo a la gente de Judea. Los egipcios se retiraron y los dejaron solos. O sea que hubo una serie de intercambios que ya hemos visto en el libro de los Reyes y también en los profetas. Lo hemos visto, inclusive lo hemos visto también en el libro de Nehemías y todo eso cuando lo hemos pues hablado, sobre todo en los profetas. Y nos pone siempre, la Biblia nos pone históricamente en el contexto. Nos dice en el año 3º de su reinado. O sea, la Biblia siempre no es un libro que está flotando, que podemos decir que es etéreo, qué sé yo, no. La Biblia está muy enmarcado en la historia y se puede seguir la historia junto con los datos de la Biblia. Como todos sabemos, y más o menos mejor que lo sepan ustedes con lo que hemos hablado, desafortunadamente Jerusalén cayó en manos de Nabucodonosor y Nabucodonosor se llevó todos los tesoros al templo, fueron llevados al templo, casi todos los templos, que lo devuelven después cuando el rey Darío, cuando regresa a Nehemías, lo va a devolver. Y por eso hablamos en ese momento que es curioso que el rey Darío da una lista de todas las cosas que él va a devolver que pertenecían al templo de Jerusalén y que estaban guardadas en un templo de un dios pagano. Él da una lista, era bien estricto en lo que las cosas, de todo, para que vean que todo lo que se había sacado se estaba devolviendo y el arca no está en la lista. Lo cual supone definitivamente que cuando los babilonios llegaron a Jerusalén, el arca no estaba en Jerusalén. ¿Dónde fue el arca? Hay muchas teorías. Para mí, la que tiene más significado, que está apoyado por el libro de Macabeos, es el libro de Macabeos, que Jeremías, cuando se acercaban los babilonios, Jeremías cogió el arca del Señor y la enterró en una colina cerca de Jerusalén, en una cueva. Y dice que cuando salió caminó un poco y se viró para fijar bien el lugar donde había puesto el arca y que no pudo identificar el lugar y que nunca pudo identificar dónde estaba el arca de Dios. También dijimos que eso era irrelevante, porque ¿qué contenía el arca? El arca contenía el testimonio del pacto de Dios con Israel. ¿Y por qué venían los babilonios? Porque los israelitas habían roto el pacto con Dios. Y el pacto es el contrato, lo que como contrato, como tú compras un carro que te da testimonio de la pertenencia de a ti. Por eso, si el pacto se rompió y venían a desterrar a Israel, ¿qué necesidad hay de un arca con un pacto si ese pacto no está cumplido? Es como cuando tú no pagas el carro, vienen con la grúa y te llevan el carro. Por eso que la gente que se rompe la cabeza pensando en el arca, a lo mejor cualquier día se la encuentran por los alrededores de Jerusalén. No, será un gran escándalo, en buen sentido mundial. Pero para nosotros el arca de Israel no solamente tiene sentido histórico, que ahí estuvo las tablas, que ahí el Señor habló a Moisés, pero les puedo asegurar que cualquier sagrario de nuestra iglesia es 1000 veces más santo que el arca de la alianza. Ahora el versículo 3 y 4, y dice, el rey ordenó a Aspenaz, capital de sus guardias, traer a algunos israelitas de estirpe real y de familias nobles, jóvenes que no tuviesen ningún defecto físico, de buen parecer, instruidos en toda clase de sabiduría, prudentes e inteligentes, que fuesen aptos para vivir en el palacio real y que se les enseñase la escritura y la lengua de los caldeos. Nabucodonosor no solamente
confiscó los artículos santos del templo de Jerusalén, sino también las mentes más brillantes del futuro de la nación de Israel, o ya en el exilio, pero podemos decir la etnia de Israel. Los jóvenes estarían entre los 13 y los 17 años. El hebreo para los príncipes de Jerusalén es una palabra persa que dice partemín, la cual está citada en el libro de Daniel varias veces, y algunas personas dicen que esto es lo que indica que tiene una escritura posterior, que le dije que no es importante. Sin embargo, es la medida en cuanto Daniel vivió en sus últimos años bajo el gobierno persa, clarísimo, como un oficial de alto rango, y no hay nada extraño en una palabra persa, que es una palabra persa ocasional, porque viviendo en ese ambiente, pues como pasa hoy en día con las personas que llevan mucho tiempo en este país o que se han criado en este país, hablan en español y meten palabras en inglés. O sea, y pasa también en muchos países. Nabucodonosor demostró que él un sabio administrador. Podía haber sido un sinvergüenza, pero fue un sabio administrador, aparte de un tremendo estratega. Al tomar a estos jóvenes como rehenes, les recordaba al pueblo de Jerusalén que ellos no debían sublevarse contra el gobierno de Babilonia, porque tenía entre ellos a sus príncipes. Y al mismo tiempo, cuando vemos todas estas características que él le pidió a su general que buscara, sabemos cuál era la característica de Daniel. No tenía defecto físico, era bien parecido, era una persona instruida, tenía una gran inteligencia y estaba acostumbrado a la corte, a los palacios. Todo eso habla muy a favor de que Daniel era de la casa real, o por lo menos muy próximo a la casa real. Veamos del 5 al 7, dice así. El rey les asignó una ración diaria de la comida real y del vino que él bebía, para que fueran educados durante 3 años y después estuvieran al servicio del rey. Entre ellos había algunos judíos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El capitán de la guardia les puso otros nombres. A Daniel lo llamó Baltasar, a Ananías lo llamó Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abed-Negó. Vemos cómo pasa cuando uno llega también a otros países extraños, de otra lengua diferente. Muchas personas pues adaptan su nombre al lugar. Eso porque vean desde que antiguo se viene haciendo. Me llamo Francisco y acorté mi nombre a Frank. No por nada, sino porque oír a un norteamericano pronunciar el nombre Francisco dan temblores. Porque dije Francisco, entonces yo dije, mira, más sencillo. Y esto para que vean que los usos y las costumbres han sido las mismas en todos los tiempos, como siempre les he dicho. Vemos que esta gente, pues, aunque no lo hicieron ellos, lo hizo el jefe del rey, pues funcionó. Las estipulaciones que dieron es que el gobierno iba a dar nada más y nada menos que la misma comida y el mismo vino preparado para el rey. Queridos hermanos, eso era un honor especial. Daniel y estos compañeros de él habían sido honrados por sus capacidades, por supuesto, con un interés, pero habían sido honrados y destacados del resto de todos sus conciudadanos. En esa época, nosotros no lo podemos entender mucho ahora, pero en esa época había una tremenda diferencia entre lo que comía la corte y lo que comía la gente común. La gente común se alimentaba muy frugalmente, mientras que en la corte se derrochaba todo. Daniel nos dice ya el nombre de estos 4 acompañantes de él. Recuérdense, Daniel, que significa Dios es mi juez. Se le puso Baltasar, que significa príncipe de Bel, un nombre bastante pagano. El nombre Ananías significa amado por el Señor. Le fue cambiado a Sadrach, que quiere decir iluminado por el Dios Sol.
El nombre de Misael, un nombre bien bonito ese nombre, el cual significa ¿quién como Dios? Misael es nuestro Miguel, fue cambiado a Mesac, que quiere decir quién es como Venus. El nombre de Azarías, el cual significa el Señor es mi ayuda, fue cambiado a Abed-Nego, que significa siervo de Nego. Vemos cómo nombres que estaban relacionados al Dios de Israel lo ponen y lo transforman relacionados a un Dios pagano babilónico. El propósito de la comida, de los nombres, de la educación era bien simple. Es lo que llamamos hoy un proceso de adoctrinamiento. ¿Para qué? Para hacer que estos jóvenes dejaran atrás su Dios, dejaran atrás la cultura hebrea. Sin embargo, Nabucodonosor quería comunicar a estos jóvenes que se fijaran siempre en él para todos, que él fuera el centro de la vida de ellos. Y Daniel y sus amigos israelitas se rehusaron. Ellos insistieron que se enfocarían solamente en Dios. Hoy en día también podemos decir que muchas personas en las élites, hoy en día lo estamos viendo a diario, también tienen esta conducta, tratan de estas personas que entran en este tipo de Hollywood, que sé yo, jóvenes que a lo mejor tienen buenas intenciones, terminan dándole otra cultura, una cultura pagana, totalmente pagana, que lo identifica con el Dios del mundo, y a veces con otro peor. Vamos a ver el versículo 8, que nos dice mucho de Daniel. Dice, Daniel se propuso en su corazón que no se iba a contaminar con la comida del rey, ni con el vino que bebía, y pidió al capitán de los guardias no contaminarse. Esto nos habla tremendamente de quién es Daniel. Desde el primer capítulo nos deja bien claro la identidad de Daniel. La antigua palabra hebrea para contaminarse lleva el pensamiento de profanarse o mancharse. Cuando uno se contamina, uno se profana, uno se mancha. Entonces lo vimos en Isaías 59:3 y en Sofonías 3:1. Que Daniel pidiera que él no fuera contaminado implica que él explicó el fundamento espiritual de su petición. Me imagino que tiene que haber dicho por qué no quería comer de esa comida, que era por estas razones, me imagino yo. No sé cómo lo habrá tomado el que estaba encargado de ellos. Pero Daniel hizo una gran cosa de algo pequeño, que nos da una gran lección. La única forma de seguir con Dios, querido hermano, es ser fiel en las pequeñas cosas. Nos podríamos preguntar, o nos podrían, adaptando al mundo de hoy, personas le hubieran dicho, Daniel, ¿por qué metes la religión en esto? Que es una cuestión simple de comida y de bebida. Cuando vas a comer y beber mejor que los demás, ¿por qué tú enredas la religión en todo? Eso se lo tienen que haber dicho ustedes y me lo han dicho a mí continuamente. Pero Daniel se dio cuenta de algo. Daniel se dio cuenta que su relación con Dios tocaba profundamente cada área de su vida, incluyendo lo que comía. Significativamente, la raíz del pecado. ¿A dónde comienza la raíz del pecado? El comer lo que estaba prohibido. O sea, aunque esto tiene otro simbolismo, podemos decir que quiere decir el no contaminarse. Nuestros primeros padres se contaminaron cuando comieron del fruto prohibido. Hay que preguntarse hoy en día ¿cuántas cosas comemos nosotros? No solo en la comida diaria, que sabe Dios cuánta comida chatarra comeremos, pero sino en el internet, en la televisión, cuántas cosas comeremos nosotros que nos contaminan. Y recuérdense lo que yo les dije, que la única forma de seguir a Dios es ser fiel en las cosas pequeñas. Si tú no eres fiel en las cosas pequeñas, tú nunca vas a ser fiel en las cosas grandes. Daniel y sus amigos consideraban la comida del rey como contaminación, al menos por 3 razones. Primero, sin lugar a duda, la comida no era kosher. Recuerden que los israelitas tenían una marca
una dieta que tenían que seguir, que no podía estar contaminado con sangre, de matar los animales de cierta forma. Esa es la primera. El comer no era igual al comer del pueblo de Dios. Segundo, y probablemente, esa comida venía del sacrificio a los ídolos. Y tercero, el comer de la comida del rey implicaba una cierta relación cercana, un compañerismo con el sistema cultural de Babilonia. Daniel no se opuso al nombre que se le dio, porque él sabía quién era definitivamente, y los demás podían llamarle como quisieran. Daniel no se opuso a la educación que le dieron. Él sabía en lo que creía, así que estaba seguro de sí mismo, no le importó la educación que le dieran, porque dentro de él no iba a ser media. Ahora, Daniel se opone a la comida de la mesa del rey, porque eso sí era desobedecer directamente a la palabra de Dios dada al pueblo de Israel. Y eso vamos a ver cómo lo tomó Nabucodonosor, porque en los estándares orientales hasta el día de hoy, compartir una comida era comprometerse uno mismo en amistad, era un signo de amistad profunda. Yo recuerdo uno de mis mejores amigos de Israel, árabe, cristiano, que una vez me invitó, estaba allá a comer a su casa, y era un viernes por la noche y nosotros nos íbamos al día siguiente a las 5 de la mañana, íbamos para el aeropuerto, estábamos yéndonos ya, y yo le dije, fulano, yo no puedo ir a comer a tu casa. Y es que es amigo mío de muchos años, me dijo, ¿tú no quieres ir a comer a mi casa? Y yo dije, no, vamos a entendernos bien, no es que yo no quiera, es que yo no puedo. Si yo me voy a las 5 de la mañana, tengo que organizar el grupo, tengo que ver que todo está bien, yo no puedo quedarme en la comida que usualmente nosotros hacemos 4 o 5 horas. Pero la primera reacción yo me di cuenta de que era como de asombro. Tú no quieres comer conmigo, como diciendo, tú no eres mi amigo. Así eran y así siguen muchas costumbres todavía en los pueblos árabes. Y Daniel hizo una decisión muy notable, especialmente cuando pensamos que de todas las razones que habían, que era una decisión bien difícil de hacer. El rey ordenó al menú. Rechazar el menú era rechazar al rey, y podría tener un castigo severo o volverlo a donde lo sacaron, al pueblo que hacía trabajo duro. No comer la comida puedes haberlo etiqueteado como que era una persona que no era cooperativo, y eso le podía haber avanzado, le podía haber frustrado el avance de él en la corte. Miren cómo muchachos, a nosotros que nos presentan ocasiones similares, aunque no es con comida, este muchacho, por seguir a su Dios, fue capaz de detener el progreso de él, el desarrollo de él, nada más y nada menos que al lado del rey. Él sabía en quién tenía puesta su fidelidad. Además, existía una amenaza real de castigo. Los antiguos reyes eran bien conocidos por los castigos severos y a menudo sádicos en contra de aquellos que se lo oponían. Y Nabucodonosor no es la excepción de ellos ni un ejemplo de santidad. Nabucodonosor era capaz de una gran crueldad. Recuérdense que él asesinó a los hijos del rey de Judá. Recuérdense cómo asesinó a los hijos del rey de Judá. Los asesinó delante de los propios ojos del rey y después le sacó los ojos al rey. Eso está en Jeremías 39:6. Era un hombre cruel. También otros gobernantes de Judá fueron asados, literalmente asados sobre el fuego hasta que murieron. La comida en sí, me imagino, sería muy atractiva y parecería una mejor comida que tener una dieta vegetariana con pan y agua por mucho tiempo. La mera distancia hacía de él esto también un reto. Él estaba separado a distancia de su familia, de su casa, de los suyos. Había sido sacado de su ambiente. Y eso era fácil de comprometer a un muchacho joven ante el deslumbre de la corte, de tanta riqueza, de un futuro que no tenía ese privilegio el resto de los jóvenes. Y también, por otra parte, y
y también nos toca a la sociedad moderna. Era fácil para él pensar que Dios lo había abandonado, que cuando destruyeron el templo y él lo llevaron esclavo, siendo el pueblo de Dios, a Babilonia, Dios se había olvidado de ellos. Sé que otro de cualquiera, inclusive hoy, hubiera dicho, bueno, si Dios se olvidó de mí, ¿por qué tengo yo que acordarme de él? Pero ese no era Daniel. Tenemos que pensar posiblemente que Daniel tuvo muy buena instrucción religiosa en su niñez, porque se lo digo a los padres, cuando uno siembra de verdad la fe en los hijos, no importa el camino que cojan los hijos, no importa cuán bajo caigan en el mundo, cuando tú siembras la fe, ellos siempre terminan retornando a la fe, más cuando lo acompañamos con nuestras oraciones. Con esto Daniel ilustra cómo conquistar y vencer una prueba difícil, una prueba que parece imposible, y en esa prueba glorificar a Dios. ¿Cómo tenemos que hacerlo en este medio de esta prueba? Primero, el corazón tiene que estar dispuesto. Tiene que tener un corazón dispuesto. Daniel propuso en su corazón de antemano que él no iba a ser comprometido, que su fe no se iba a corromper. Segundo, él tiene que haber pensado para su favor que la vida para él iba a ser positiva. Daniel halló favor nada más y nada menos con el rey, pero eso no le hizo llenarse de soberbia y a lo mejor decir, bueno, yo sigo siendo judío adentro, pero por fuera voy a adaptarme a este tipo de vida. Daniel también fue cortés con el rey. Daniel no dijo, no quiero comer. Daniel pidió ser excusado de la mesa del rey. Él hizo una petición cortés, una petición discreta, porque, hermano, estar firme en la fe, tanto Daniel al Dios de Israel, como nosotros, fidelidad a Cristo, no implica que tenemos que ser desagradables ni groseros con aquellos que no comparten nuestra fe. Eso es muy importante tenerlo en mente en estos tiempos. Daniel y sus amigos eran abnegados. Ellos sabían lo que esto le podía costar, pero aún así estaban dispuestos. Y eso nos tiene que también volver a decir a nosotros. Daniel tuvo una prueba. Nosotros también somos probados hoy en día. Yo no sé si estaremos probados más que Daniel, porque tenemos mucho más medios de ser probados, de ser tentados que Daniel. En el trabajo, en la calle, en la vida comunal, en la vida de fe. ¿Cuántas tentaciones? Tenemos que conocer bien cómo Daniel la venció para nosotros vencerlo, porque la calidad humana sigue siendo exactamente la misma. Ahora el versículo 9, donde dice, Dios concedió a Daniel gracia y misericordia ante el capitán de los guardas. El capitán de los guardas le dijo a Daniel, tengo miedo a mi señor el rey, que ha asignado vuestra comida y vuestra bebida, porque si veo vuestros rostros macilentos, más macilentos que el de los jóvenes de vuestra edad, ponéis en peligro mi cabeza delante del rey. Aquí comienza con algo muy bello. Dios no abandona a aquellos que se mantienen firmes en él. Dios le dio esta gracia puntual, que no es la gracia que salva, esa es otra gracia que es la que recibimos para nuestra justificación. Eso son gracias como fe puntuales que da el Señor en momentos de prueba para nosotros poder seguir sirviendo a Dios. Dios no los abandonó. Daniel confió su persona a Dios y por medio de Dios fue respondida esta fidelidad de Daniel. Por lo menos en este momento, Dios movió en las autoridades que rodeaban a Daniel para que tuvieran buena voluntad con Daniel. Pero también, hermano, Dios obró a través de las acciones sabias de Daniel. Posiblemente estas acciones de Daniel le hayan dicho a los que los rodeaban, este es un muchacho recto, este es un muchacho que no traiciona, este es un muchacho fiel. Y la fidelidad es algo que
que, aunque creen que no, llama la atención inclusive a las personas que no piensan como nosotros. Yo siempre pongo ejemplo de vida porque es lo que yo he vivido, pero ustedes también tienen que haber pasado. Una vez cuando estaba trabajando yo en esta compañía, yo trabajé toda mi vida en el puerto de Miami, en el departamento de relaciones públicas, de ventas. Había otra compañía que me tenía loco llamándome continuamente, que quería que yo me fuera a trabajar con ellos, y cada vez me ofrecían más dinero y más dinero. Al final yo le dije, pero mira, si hay otros vendedores mejor que yo por ahí, ¿por qué ustedes están encapuchados en que yo venga con ustedes? Y esa persona, el dueño de esa compañía, me dijo esto, porque por la negativa que tú nos has dado, por ser fiel a tu compañía ahora, nosotros nos damos cuenta que tú eres una persona fiel. Y eso es lo que nosotros necesitamos aquí. Así sucede en la vida diaria con la gente que nos rodea, hermano, y así también sirve y sucede con el Señor. Daniel vio esta situación a través de los ojos de Dios. Por eso es que Dios habló y trató de esta forma a Daniel. Por eso vemos cómo el Señor le provee, podemos decir, de cierta forma, poniendo el corazón abierto de esta gente que lo rodeaba. Ahora, esta gente que rodeaban a Daniel tenían un gran problema. Tenían un miedo tremendo. El Nabucodonosor no era fácil. Y estos eunucos dijeron, pero si el rey los ve a ustedes, que por no comer tan flacos, tienen mal aspecto, nosotros somos los que vamos a pagar los platos rotos. Y vamos a ver lo que hace Daniel. Dice el versículo 11. Vamos a ver el 11 y el 12. Dice, Daniel le propuso al encargado que el capitán de los guardias había designado para Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por favor, pon a prueba a tus siervos durante 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que después examinen ante ti nuestro aspecto y el de los jóvenes que comen de la comida real, y según lo que veas, actúas según tus siervos. Daniel entendió la preocupación legítima de estos siervos de Nabucodonosor. Él entendió que a lo mejor se quitaba un problema de arriba teniendo una fe fuerte, pero que esta gente no tenía, porque esa fidelidad al Dios de ellos. Y siendo Daniel un hombre bueno, no quiso comprometer que estos hombres pagaran el precio por la fidelidad de Daniel. La fidelidad era de él, no era de los otros. Y aquí es curioso porque Daniel aquí estuvo tentado a probar su fe en Dios. No a probar a Dios, a probar su fe en Dios. Había algo muy razonable en cuanto al acercamiento de Daniel. Él pudo hacer una huelga de hambre o haber hecho algún tipo de propuesta, pero en lugar de ello, lo que él hizo fue una petición cortés. Él le dijo a la persona, pruébanos. En este sentido podemos decir que Daniel hizo un compromiso sabio con el jefe de los eunucos. Él en verdad no se comprometió de una forma dura, ni una forma despreciada, ni una forma que pudiera molestar a estas personas que trataban de ayudarlo. Él mostró la sabiduría de la cual nos habla el apóstol Santiago en su carta, capítulo 3, versículo 17, cuando dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Hermano, ahí está reflejado cómo debe ser la sabiduría que viene de arriba. Después pongo ustedes por tarea que esta semana pues también refresquen la mente y mediten Santiago 3:17 para la vida de ustedes. Daniel era tan grande su fe, que él dijo, vamos a hacer una prueba. Daniel sabía que si él era fiel a Dios, Dios iba a ser fiel a él. Y Daniel, como nos dice aquí,
lo que iba a comer al no poder comer la carne y el vino. No había otra cosa que comer. No es como ahora que hay tanta variedad. La mayoría de lo que esa gente comían eran carnes asadas y vino. Es lo que ellos, esos grandes banquetes, diferentes tipos de carne. O sea que lo que quedaba a Daniel para comer eran legumbres y agua para beber. Legumbre se refiere, por supuesto, a todo tipo de grano, plantas, no solamente vegetales, eran cosas de las plantas también. Podemos decir que era una dieta vegetariana, pero no hecha para su cuerpo, sino para probar su fidelidad a Dios. Él iba a obedecer a Dios y él estaba seguro de que Dios lo iba a bendecir a él. Es cuando con Malaquías dice el Señor, la única vez que lo dice a Israel, pónganme a prueba para que vean si yo no soy misericordioso. Daniel en esa misma época entendió esto y nosotros también lo deberíamos entender. Dice el versículo 14. Él les aceptó esta propuesta y los puso a prueba durante 10 días. Al cabo de 10 días, ellos presentaban mejor aspecto y estaban más robustos que todos los jóvenes que comían la comida real. Entonces, el encargado se llevaba la comida y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Consistió, pues, estuvo de acuerdo este hombre, definitivamente, a pesar de ser pagano, de haber tenido buen corazón. A lo mejor no solamente era que tenía buen corazón, era que Dios estaba obrando. El jefe de los eunucos tenía todo poder en esta situación. Daniel y sus amigos estaban a su merced. Pero Dios no vio el corazón de este hombre como mueve muchas veces el corazón de personas que nos rodean. Y él consistió en esto. Y qué sorpresa tiene que haberse llevado cuando vio que el rostro de los jóvenes al cabo de 10 días comiendo legumbres y tomando agua estaba mejor, más robusto que los jóvenes que comían de la comida del rey. Queridos hermanos, esta es la mano de Dios obrando. No había ninguna razón para que una dieta biológica vegetariana les hubiera hecho parecer mejor y más robustos al resto de las personas. Alguno que sea vegetariano dirá, sí, estaba más sano, no vamos a discutir eso. Estamos diciendo que cuando uno solamente come vegetales y legumbres, pues adelgaza, que eso era un mal signo en ese lugar. En ese lugar y en esos tiempos la gordura era signo de opulencia, de bienestar. Y resulta que podía hacer que ellos lucieran más o menos como los jóvenes que comían del rey, pero no, lucían mejor que los jóvenes que rodeaban al rey. Vamos a ver el 17 al 21. Dice, aquellos 4 jóvenes Dios les concedió inteligencia y comprensión de cualquier escrituras y sabiduría, y Daniel entendía todas las visiones y sueños. Pasados los días que había fijado el rey para que se los presentaran, el capitán de los guardias los llevó ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y de entre todos ellos no se encontró ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, por lo que quedaron al servicio del rey. En cuanto a asuntos de sabiduría e inteligencia, les consultó el rey. Los encontró 10 veces superiores a todos los magos y adivinos que habían en su reino. Y Daniel estuvo allí hasta el año 1 de Ciro. Vuelve la Biblia a darnos datos exactos. Daniel estuvo en la corte desde Nabucodonosor hasta que Ciro derrotó a Nabucodonosor y tomó el poder. Datos históricos que pueden encontrar en cualquier libro de cómo se sucedieron ambos gobernantes. Dios le concedió conocimiento e inteligencia. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Tú puedes tener muchos conocimientos y no ser inteligente.
conozco mucha gente con muchísimo conocimiento que no saben usarlo. Y eso es no ser inteligente. Y conozco muchas personas que tienen menos conocimiento y tienen inteligencia, sobre todo cuando el Señor la da de lo alto para cuestiones espirituales. La habilidad intelectual de Daniel y de sus compañeros, queridos hermanos, para que no se embullen, aunque pueden ser vegetarianos, no hay ningún pecado, pero la habilidad que ellos tomaron no se debía a la dieta vegetariana, se debía a una intervención especial del Dios de Israel, que siempre es fiel. Estos jóvenes judíos le dieron, o se dieron a sí mismos el Señor, podemos decir, en una comunión, no como la nuestra, que recibimos verdaderamente el cuerpo de Cristo, pero se dieron a Dios en una verdadera comunión de fe. Nosotros vamos a servirte y vamos a ser fiel, porque sabemos que tú no nos vas a fallar. Esto es verdaderamente hermoso para él y mucho que aprender para nosotros. Tenemos mucho que aprender de Daniel y sus amigos. Entonces sabemos que Daniel comenzó a tener visiones y sueños. Esto era muy importante en la corte de Babilonia, que estaba regida por astrólogos y por videntes. Esto muestra también que la pureza del corazón y de la fidelidad a Dios viene primero que la ilustración muchas veces de las cosas de lo alto. Me explico. Tú puedes estudiar muchísimo del Espíritu Santo, muchísimo. Puedes hacer una tesis teológica del Espíritu Santo. Pero si tú no vives la acción del Espíritu Santo, tú no la vas a entender. Y recuerdo que el padre Tardif hacía un cuento que él tenía que hablarle del Espíritu Santo a una serie de obispos en un retiro. Y él estaba caminando por el jardín de la residencia del retiro pensando qué le digo yo a estos obispos, yo hablarle a los obispos del Espíritu Santo. Y encontró al padre Tardif, que se encontró por el camino el hijo del jardinero que se estaba chupando el dedo. Y el padre Tardif le hizo esa pregunta que siempre, eso se parece un poco a lo que le pasó a San Agustín. El padre Tardif le hizo la pregunta que se le hace a todos los niños. ¿A qué sabe el dedo? ¿Está rico? Y dice que el niño es así. Le dijo, pruébalo. Y dice que el padre Tardif dijo, aquí tengo yo la clave del retiro. Por mucho que yo le explique, para poder entender al Espíritu Santo, ellos tienen que probarlo. Porque como el niño entendía que yo sin chupar el dedo de él no podía saber a qué sabía, así ellos tienen que ir directamente, a pesar de ser obispos y tener tantas unciones y tantos estudios, tienen que ir directamente a la fuente del Espíritu Santo. Dice que el rey no encontró a ninguno como estos jóvenes. Fíjense, tanta cantidad de jóvenes que llevaron de las familias ilustres israelitas o de Jerusalén al rey, todos los que se llenaron de comida, de vino, todo lo que el rey encontró sabio es aquellos que habían sido fieles. Y el Señor bendijo en abundancia a Daniel en esta forma de vida. Daniel tenía por delante de él una larga y exitosa carrera en la peor circunstancia. Serían exitosa y peor. Sí, podía tener un éxito y amasar una fortuna considerable, pero estaba trabajando para un tirano que no le importaba matar a nadie. Su empleador, Nabucodonosor, sufrió el peor tipo de este dar maldad cuando fue tomado, cuando fue derrocado, según nos cuenta la historia, que vamos a ver después también los grandes éxitos que tuvo Daniel en este lugar, sin jamás dejar de ser fiel a Dios. Resumiendo, Daniel y sus amigos nos muestran que una convicción tuya interna puede vencer cualquier presión externa. Hoy en día que se habla de peer pressure, de la presión social, no es nada comparable a lo que tenía Daniel. Daniel nos enseña que cuando tenemos una convicción firme internamente,
puede vencer cualquier presión que viene de afuera. Y a la larga, lo que te están presionando, te van a admirar y te van a reconocer por eso. Sobre todo, las convicciones con las que tú honras a Dios. Porque quien honra a Dios es recompensado y honrado por Dios. Y el que les habla tiene un largo testimonio de todo eso. Terminamos aquí este libro tan interesante de Daniel, un libro que vamos a entenderlo para poder entender el Apocalipsis, un libro muy importante. Pero como siempre les digo, manténganse en la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.